Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad con el tema de los derechos laborales que la Constitución enumera como tal. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, y dentro de algunos tópicos que estuvimos estudiando podemos encontrar entonces acá en el numeral 10 de todos estos numerales que hemos estado estudiando con relación a los derechos de los trabajadores. El 8, 9, el 10 dice los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley. No podrán, dice, ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Esto es en premisa. Podrá autorizarse su ocupación, dice, cuando se considere indispensable para la subsistencia de ellos mismos o de su familia, siempre que ello pues no le impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria. Lo que nos está diciendo esto es que en principio los menores de 14 años no están autorizados para trabajar, a no ser que haya una necesidad extrema para ellos mismos y para su familia como tal. Eso es lo que dice. Luego pues habla también, dándole seguimiento a los que son los menores de 16 años, dice que la jornada de ellos no podrá ser mayor a 6 horas. Es decir, las 8 horas diarias de trabajo que establece la ley son para los mayores de edad. Luego, cuando hablamos de menores de 16, no pueden trabajar más de 6 horas diarias, ¿ok? Y de 34 horas semanales en cualquier clase de trabajo. Eso es lo que dice la Constitución. Luego, la Constitución está prohibiendo el trabajo a los menores de 18 años y a las mujeres en labores insalubres peligrosas. También se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de 18 años, y la ley determinará pues las labores peligrosas o insalubres a las que se está refiriendo la Constitución. Como ve, la Carta Magna está determinando la ocupación de los menores de 18 años en ciertas áreas, pero no así en todas las áreas. Por consiguiente, la Constitución da algunos parámetros para que el Código Laboral, en este caso el Código de Trabajo, sea quien determine y especifique pues mejor cuáles son estas condicionantes que el derecho constitucional le pone. Es decir, que el Código de Trabajo viene a describir aún más y de mejor forma cuál es la labor que va a desempeñar en su trabajo el menor de 18 años. Luego, en el numeral 11, es decir, en el ordinal 11, dice el patrono que despida a un trabajador sin causa justificada, dice que está obligado a indemnizarlo conforme a la ley. Eso es lo que establece la Constitución. Luego lo desarrolla el Código de Trabajo, ya que no es permitido despedir, pero si se despide, tiene que haber una compensación económica, la cual se llama indemnización. Decíamos en su oportunidad de que la indemnización venía dada dependiendo de la cuantía de lo que gana mensualmente el despedido y de los años que pudiese tener de estar trabajando para esa empresa. Luego el ordinal 12 habla de la ley, es decir, que la Constitución dice que la ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes que renuncien a su trabajo. Dice que hay que pagar una prestación económica cuyo monto se fijará en relación a los salarios y tiempo de servicio. Esto nos lleva lógicamente a establecer también de que debe de haber pues una ley que regule qué sucede con aquellos que renuncian. Es decir, ya la Constitución dice de que al que se le despide hay que darle una compensación económica que se llama indemnización. Pero en el caso entonces de aquellos que renuncian, bueno, también ya la ley establece y ya está regulada la forma. Aquellas personas que renuncian tienen derecho a un 50% de lo que le corresponde por años de trabajo. Y para ello se necesita, ya está regulado en la ley, lo vamos a ver más adelante, se los voy a adelantar, se necesita que la persona que renuncia va al Ministerio de Trabajo, presenta una solicitud, ahí dan un formulario
Y luego dice la ley de que tiene que ser con 15 días de anticipación para que el patrono pues se prepare ante la vacante que le va a quedar por un lado, y por otro lado que se prepare con el pago también que tiene que darle, que es equivalente al 50% de la indemnización que le tocara en caso fuese despedido. Pero ¿qué sucede si el patrono no acepta la renuncia? Entonces el patrono estaría obligado a pagar la indemnización como completa, pues como que si él hubiese despedido al trabajador. Eso es lo que procede y está pues en la Constitución como ley primaria, y en ese sentido también sigue manifestando la ley primaria que la renuncia produce sus efectos. Oiga bien, produce sus efectos sin necesidad de aceptación del patrono. No está sujeto a que, mire, puedo renunciar. No, el trabajador puede renunciar en el momento que estime conveniente y no se necesita que el patrono autorice eso. Pero la negativa de a pagar la correspondiente prestación que se da, ¿verdad? Si se niega, ¿ok?, se presume como si fuese despedido, es decir, un despido injusto, así lo dice la Constitución. En un caso, pues también la Constitución regula, no regula, sino que la Constitución manda que se regule en la ley secundaria en caso de incapacidad permanente y de muerte del trabajador. Es decir, que acá no deja a las familias, más que todo, desprotegidas, ni al mismo trabajador en caso de una incapacidad que se diera por enfermedad. No lo deja desprotegido. Bueno, ya no sirve el trabajador, ya quedó incapacitado. Entonces, el patrono debe de indemnizar también, ¿verdad?, en caso de una incapacidad o en caso de muerte, ¿verdad? Es decir, para que sus beneficiarios gocen de ese derecho a las prestaciones que recibirían en caso de una, como que si estuviera laborando el trabajador como tal. Recordando pues de que esta es una función social. Ya dice la misma Constitución que el trabajo no es un objeto de compra-venta pues, o de comercio, sino que el trabajo es una función que se desarrolla y por consiguiente de naturaleza social, porque acá no se beneficia únicamente lo que es el trabajador, sino que detrás del trabajador hay una familia que está beneficiándose como tal en ese sentido, ¿verdad? Siguiendo adelante, pues el artículo 49, dentro de este artículo y siguientes, se está ejerciendo algunos mandatos que la Constitución prescribe como derechos en cuanto a las condiciones y ejercicio, ¿verdad?, del trabajador. En el artículo 49 se habla sobre que se establece la jurisdicción especial de trabajo. Los procedimientos en materia laboral serán regulados, dice, ¿verdad?, de tal forma que permitan la rápida solución de los conflictos. La Constitución está mandando a que debe de haber jurisdicción especial, es decir, deben de crearse juzgados, así lo dijo la Constitución, y por eso es de que hay juzgados de lo laboral. Por ejemplo, en San Salvador tenemos alrededor de 5 o 6 juzgados de lo laboral, y estos son los que están pues dirimiendo conflictos que se dan entre patrono y trabajador. En el resto de la República, donde no hay juzgados de lo laboral, son los juzgados de primera instancia quienes hacen la jurisdicción en las cabeceras departamentales, y ahí también se ventilan casos de carácter laboral. Entonces la Constitución mandata, y hay que establecer, dice, jurisdicción especial de trabajo, para que los procedimientos en materia laboral sean regulados de tal manera de que las soluciones sean rápidas, ¿verdad?, que se solucionen de forma rápida los conflictos laborales. Esto precisamente por la misma naturaleza del trabajo, ya que en el mismo se establece esa presunción en favor del trabajador por la protección misma de la familia, pues, ¿verdad? Entonces, de tal manera que cuando una persona es despedida, inmediatamente esta persona puede demandar a través de los juzgados de lo laboral, de tal manera pues de que se le brinden todas las prestaciones y la seguridad social misma al quedar sin trabajo. El procedimiento que se sigue es que, en primer lugar, el trabajador que es despedido va al Ministerio de Trabajo,
ahí le calculan el monto de lo que es la indemnización, vacaciones, si hay vacaciones proporcionales, indemnización proporcional, de tal manera pues de que podamos encontrar en ello una prestación que vaya acorde a las necesidades del trabajador, es decir, por lo cual el trabajador está litigando esa prestación que se le ha sido denegada desde el momento en que desde el momento en que ha sido despedida la persona. ¿Ok? Entonces, para eso están los juzgados y eso es lo que establece, ¿verdad? Las condiciones de ejercicio, es decir, esas condiciones donde los trabajadores puedan ejercitar su derecho a defensa a través de una demanda judicial, defender sus derechos laborales en caso de despido. ¿Ok? Entonces, para ello, la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de proveer la conciliación y el arbitraje de manera que constituyan medios efectivos para la solución pacífica de los conflictos de trabajo. Fíjese que cuando una persona va al Ministerio de Trabajo y dice que ha sido despedido, allí le calculan la indemnización y lo que hace el Ministerio de Trabajo es que cita al patrono, cita al trabajador para que estos de tal modo puedan acercarse y conciliar. Esa es una conciliación que se genera dentro del área administrativa, dentro del Ministerio de Trabajo. De tal modo de que en este sentido el trabajador y el patrono van a tener la oportunidad de poder resolver el conflicto de forma extrajudicial, en una forma rápida y conveniente para en este caso, para el trabajador. Entonces, cuando es citado el patrono al Ministerio de Trabajo, allí un delegado los reúne, concilian, si es que hay que conciliar en forma total, en forma parcial, o si el patrono dice que no está en condiciones de conciliar, entonces, se cierra el acta y se procuró conciliar el despido, si es el caso, y se cierra el acta porque no hubo conciliación, ya que la conciliación es de carácter voluntario, no es obligatorio. Pero ¿qué sucede cuando no hay una conciliación en el Ministerio de Trabajo? Entonces, el caso tiene que ser judicializado. El trabajador, en este caso despedido, por el ejemplo que estamos poniendo, puede ir a la Procuraduría. Ahí pueden facilitarle a un abogado que sea experto en lo laboral y a través del ejercicio de la abogacía, puede ser atendido de tal manera de poner una demanda o interponer una demanda en los juzgados de lo laboral por despido injustificado. También pues puede hacerlo a través de la contratación de un abogado particular, o también puede hacerlo a través de un estudiante que hayan cursado ya las procesales laborales, y a eso se le llama litigar con atestados. El estudiante, o sea, en materia laboral se puede, no siendo abogado, se puede procurar en el caso de un despido, en el caso de un conflicto laboral que se dé, un estudiante, aún no siendo abogado, puede hacerlo. Este es el único caso en que en esta materia nos encontramos. Luego, cuando se interpone la demanda en los juzgados de lo laboral, podemos entender de que ahí hay una fase que se llama fase conciliatoria, también en el juzgado de lo laboral, antes de iniciar el proceso puramente. Es decir, cuando una persona demanda al patrono porque ha sido despedida, al patrono lo citan a conciliar, que eso vale como el emplazamiento que se le está haciendo. Y en la conciliación el juez propone algunos arreglos y en ese sentido se da también la oportunidad para que en una forma rápida se pueda establecer las condiciones si se puede, si se debe o no se puede o no se debe conciliar. Siendo un caso hay conciliación, pues ahí termina el proceso y el trabajador va a tener ya de forma rápida en sus manos pues el producto de esa prestación, el pago de indemnizaciones y todo lo que se está pidiendo. Pero si no hay, por ejemplo, en
en la etapa conciliatoria no hay modo de conciliar, entonces ahí es donde inicia el proceso judicial. El patrono tiene que contestar la demanda para defenderse, manifestando si es cierto o no son ciertos los hechos que plantea el trabajador y por el cual se le está procesando laboralmente. Por eso es que la Constitución manda y dice que el Estado está en la obligación de promover la conciliación y el arbitraje, es decir, como salidas alternas de forma más rápida para poder solucionar los conflictos laborales, ¿verdad? Entonces, es desde la Constitución que se vienen dando algunas directrices de tal manera de que el Estado debe de regular a través de las diferentes leyes que debe de crear para efectos de direccionar cualquier violación a los derechos laborales que se puedan dar. Entonces ahí tenemos ya los juzgados como para poder interponer cualquier demanda que vaya, pues, lógicamente en perjuicio de la clase trabajadora. En el artículo 50, la Constitución habla de la seguridad social, ¿verdad? Y constituye, dice, un servicio público de carácter obligatorio, la seguridad social. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Cuando hablamos de una seguridad social, nos estamos perfilando a dejar como asentado aquellos momentos o tiempos a futuro donde el trabajador tendrá derecho también a resguardarse como tal, ¿verdad? En este sentido, la seguridad social y la previsión misma de la que habla la Constitución, refiriéndose a políticas de protección social en forma especializada y con óptima utilización de recursos, ¿verdad?, se refiere más que todo también a que el Estado y los patronos deberán de propiciar el pago de esa seguridad, donde contribuye el patrono y contribuye también el Estado a estos trabajadores que la ley determina como tal en cuanto a que vaya, por ejemplo, el trabajador ya por la edad tiene que pensionarse, ya no puede trabajar, su fuerza de trabajo ya no es la misma, entonces llega a la edad de pensionarse, debe de haber entonces una previsión social económica de tal manera de que si el trabajador se pensiona por su edad, entonces debe de gozar de una cantidad mensual, ¿verdad?, como las pensiones, para poder sostener a su familia. No es cuestión de que el trabajador terminó de sus años laborales, dio su fuerza, ya está anciano, quitémoslo, se va para su casa y se muere y aquí todo se pierde. No, el trabajador debe tener una seguridad social previsional de tal manera, pues, de que tener certeza para él y para su familia también en cuanto a las prestaciones y una forma digna de vivir. También cuando hay, por ejemplo, accidente laboral, accidentes profesionales, imagínense que el trabajador no fallezca, pero por un accidente laboral o profesional, él se incapacite. Entonces tiene que ser el Estado y tiene que ser el patrono, quienes con un porcentaje cada uno deban de asegurar ese bienestar futuro previsional a estas personas, ya sean porque falleció, o ya sea que porque se incapacitó debido a alguna enfermedad o algún accidente de carácter profesional. Entonces, la Constitución está llamando a regular todo este tipo de situaciones de tal modo, pues, de que los trabajadores, de que sus familias sean protegidos de un futuro incierto que se pueda dar, ya sea por invalidez, incapacidades o por muerte, ¿verdad? Allá en el artículo 51 de la Constitución dice que la ley determinará las empresas y establecimientos que, por sus condiciones especiales, quedan obligados a proporcionar al trabajador y a su familia habitaciones adecuadas, escuelas, asistencia médica y demás servicios y atenciones necesarias para su bienestar. Mire qué interesante es esto. La ley tiene que regular esa situación porque las empresas deben de proporcionar este tipo de ayudas a sus trabajadores. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que lo hacen, empresas que no.
pero sí están obligados desde la Constitución a proporcionar pues a las familias, a proporcionar a los mismos trabajadores condiciones dignas, entre ellos habitaciones adecuadas. Cuando por ejemplo el trabajador por su naturaleza, por la naturaleza del trabajo, o a lo mejor vive lejos, o a lo mejor lo mandan a trabajar lejos, entonces le dice, bueno, vamos a tener que darle una estadía, tal vez en la empresa, o la empresa le puede conseguir algún hotel, con adecuaciones buenas, escuelas, imagínense, asistencia médica y demás servicios necesarios como para poder traer un bienestar al trabajador y a la familia. Hay empresas que lo hacen. Ahí va a depender también de la capacidad de la empresa, de los recursos económicos que tenga. El artículo 52 dice que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. Por ejemplo, como que el trabajador por presiones diga, no, a mí pues no me dé aguinaldo, por ejemplo, ¿verdad? No, a mí no me dé las vacaciones, por ejemplo. Esos son derechos que están consagrados en la Constitución y por consiguiente esos derechos que se consagran en la Constitución están ahí pues en favor de los trabajadores. Por eso dice que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. O que el patrono le diga al trabajador, mira, te voy a dar trabajo, pero no me vayas a estar pidiendo aguinaldo, no me vayas a estar pidiendo vacaciones, no me vayas a estar pidiendo nada, ¿oíste? Vas a trabajar en las noches, no te voy a dar nocturnidad, si es que querés tu trabajo, porque esta es una forma a veces de coacción que un patrono pudiese hacer al trabajador. Por eso es que la ley ya prescribe, y la Constitución lo dice, de que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son de carácter irrenunciables, ¿verdad? La enumeración de los derechos y beneficios a que este capítulo que estamos leyendo se está refiriendo no excluye otros que se deriven de los principios de justicia social. No, de ninguna manera. Todos esos principios que se derivan de la justicia social están de carácter constitucional invívitos ahí. Están ahí siendo tomados en cuenta como derechos irrenunciables de los trabajadores. Mire qué interesante es esto. En este sentido, estudiantes, estimados estudiantes, hemos hecho por ahí un mapa de lo que establece la Constitución con relación a lo que son los derechos laborales. Así pues, veamos que lo que el Código de Trabajo dice y demás leyes que vamos a estar viendo son el resultado de lo que está ordenando la Constitución. Todo lo que vemos en las leyes secundarias, por ejemplo, en el Código de Trabajo, ahí ya se regula de una forma más amplia, más detenida, más específica, se está regulando en el Código de Trabajo cuáles van a ser los mecanismos para que esos derechos consagrados en la Constitución se vean cumplidos y que se vean también respetados por parte de los patronos. Es bien interesante. En este sentido, cuando la Constitución, bueno, hemos leído todos estos artículos, cuando la Constitución mandata que hay que regular a través de leyes especiales en lo laboral todos esos contenidos para una vida digna que puedan tener los trabajadores y un trato digno como tal, entonces esas leyes que se han creado, viniendo también de los tratados, de los convenios que se han hecho, de las leyes como el Código de Trabajo y las otras leyes que vamos a conocer más adelantito, vean ustedes cómo estas desarrollan en una forma especial todo este tipo de derechos que la Constitución manda. Es interesante también ver desde dónde es que vienen estos derechos, cómo la Constitución, que es la Carta Mayor, la ley primaria, los ha tomado en sí en un apartado especial, de tal modo de que ordena de que se regulen específicamente cada una de las acciones laborales en leyes especiales como tal. Es bien interesante. Y esto pues para darle cumplimiento a los tratados, a los convenios que nuestro país ha celebrado con otros países como tal. Por consiguiente, El Salvador, nuestro país, está en la obligación de regular a través de leyes
condiciones favorables de los trabajadores, que no haya queja por parte de los trabajadores de la forma, el modo o el lugar donde están desempeñando sus labores. Que haya, por ejemplo, ambiente higienizado, ambiente de seguridad, ¿verdad? Un ambiente digno, apropiado, donde van a desarrollar sus labores. El patrono debe de proporcionar las herramientas, el equipo que sea necesario, y ahí, por ahí se va prácticamente como resultado de los derechos que han adquirido los trabajadores de luchas de años que han venido trayendo. Ahora todo está plasmado en la ley, partiendo de la Constitución y desarrollado en las leyes secundarias. De tal manera de que si hay alguna falla por parte del patrono hacia los trabajadores en cuanto a estas obligaciones, ahora el trabajador puede reclamar sus derechos por la vía jurisdiccional. Puede hacerlo por la vía administrativa, ya lo dijimos, a través del Ministerio de Trabajo, y puede hacerlo también por medio de la vía jurisdiccional, es decir, lo judicial, donde la ley establece la forma, modo, cuándo y dónde se puede entablar una demanda si es que estos derechos están siendo quebrantados. Ese es el objetivo. Entonces el derecho laboral nos enseña a nosotros, partiendo de la Constitución como fuente del derecho, nos está enseñando los derechos básicos que debe de tener un trabajador, las obligaciones que también el trabajador debe de tener, así como también por parte del patrono, las obligaciones patronales, los derechos también patronales, pero que ambos sujetos, es decir, patrono y trabajador, puedan gozar de una ley que ampare el ejercicio laboral que estos están desempeñando. Entonces, aprendido esto, vamos a ir viendo por ahí otras situaciones apegadas a ley que vienen desarrollando el caminar del derecho laboral. Esto es bien importante. En derecho laboral 1 estamos viendo aspectos muy básicos. Ya en derecho laboral 2 vamos a ver aspectos ya más adentraditos en la ley, y cuando lleven su procesal laboral, por ejemplo, en laboral 3, van a ver los procedimientos ya en los juzgados o administrativamente que deben de seguirse para que los derechos se respeten como tal. ¿Ok? Vamos a llegar hasta acá. Por ahí les va a aparecer una tarea entonces a partir de este día en el campus. Vamos a dejar una tarea en la que vamos a hablar acerca de esa función laboral que se puede dar desde el punto de vista, es decir, esa función de derecho laboral, pero en la empresa privada, como también en la empresa pública. Vamos a anotar las diferencias como tal a través de un trabajito que vamos a hacer. ¿Ok? Así es que, jóvenes, gracias por la atención debida de parte de ustedes. De veras, sigamos adelante con empeño. Nos vemos el miércoles, si Dios así lo permite. Buenas noches, jóvenes.